Hola, mi nombre es Rodrigo Pulecio. Desde Rodríguez queremos darte la bienvenida al curso piloto de dron capítulo plan de entrenamiento. En este video vamos a combinar algunos movimientos para dibujar un cuadrado en el aire con nuestro dron. Vamos a imaginar que nuestro dron es un lápiz mágico que puede dibujar en el aire. El punto de despegue va a ser un vértice inferior de un cuadrado. Vamos a despegar nuestro dron y vamos a hacer que gire 45 grados a la derecha. Vamos a llevar nuestro dron hacia el siguiente vértice, luego al siguiente vértice y finalmente al vértice de despegue y aterrizamos. Bueno, para la segunda variante del dibujo de cuadrado, hemos diseñado un ejercicio con un grado de dificultad más alto. ¿Por qué es el grado de dificultad? Porque vamos a girar el dron 45 grados y vamos a tener que desplazarlo adelante, atrás, izquierda y derecha, tratando de buscar las diagonales de 45 grados. Probablemente no vamos a conseguir el cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque cuando rotamos, vamos a hacer una rotación derecha de 45, probablemente no sean 45 grados, sean 60, sean 40, ¿sí? Y las diagonales cuando las hagamos, pues probablemente no vamos a estar en los 45 grados exactos. Entonces vamos a tener que ir compensando, mirando y corrigiendo constantemente. Entonces veamos cómo es el ejercicio. Despegamos con potencia, palanca izquierda en el vértice inferior, vamos a girar, hacer movimiento yaw 45 grados a la derecha, entonces movemos palanca izquierda a la derecha hasta lograr movimiento 45 grados. Luego, entonces significa que el dron va a quedar como así. ¿Okay? Entonces, para ir adelante tenemos que ir con palanca derecha en este cuadrante. Entonces otra vez tenemos cuadrantes 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a ir por el segundo cuadrante tratando de hacer un ángulo de 45 grados. Detenemos en el vértice llevándolo un poquito hacia atrás. Aquí probablemente el dron se nos va. Vamos a tener que hacer muchas correcciones. Luego, para ir a izquierda, este cuadrante y frenamos en el vértice hacia arriba. Luego, para ir atrás, este cuadrante, frenamos hacia arriba y finalmente a la derecha, buscando sitio de despegue, vamos en este cuadrante frenando hacia atrás y aterrizando. Entonces vamos a ver cómo nos va con el ejercicio y si logramos desarrollarlo. Despegamos nuestro dron, hacemos un giro de 45 grados a la derecha y nos vamos hacia adelante. Nuevamente, entonces aquí vamos a ir corrigiendo, nos detenemos, ahora vamos a la izquierda, nos detenemos, vamos atrás, nos detenemos y finalmente vamos a derecha buscando nuestro sitio de despegue y aterrizamos. Entonces, lo hemos logrado. Vimos que la necesidad de estar corrigiendo precisamente porque a veces no logramos los grados exactos. Lo importante es saber que si el dron está en esta dirección y necesitamos hacer un desplazamiento adelante, atrás, izquierda, derecha, en qué cuadrante nos tenemos que mover. Para esta forma de dibujar un cuadrado en el aire tenemos bastantes variantes. Podemos variar la dirección de giro, puedes variar el ángulo de giro y siempre descifrar qué movimientos debes hacer en el control remoto para hacer llegar el dron al siguiente vértice. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Rodrones y recuerda dar like con la manita arriba. Les habló Rodrigo Pulecio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.